Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión. Una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. ¿Qué tal, querida audiencia? Buenos días. Hoy estamos iniciando un programa más de Rutas de la Misión. Estamos abordando ya la temporada 2 con la temática Misión Urbana y Diversidad. Y bueno, hoy justamente estaremos hablando sobre la misión en la diversidad de identidades. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Alejandro. Muchas gracias, maestro, por estar otra vez con nosotros. Pues todo un gusto de volver a estar entre ustedes, justamente en este programa que va en su segunda temporada y que estamos justamente abordando temas importantes sobre la misión. Y también le doy la bienvenida aquí al maestro Edwin y por supuesto un gran saludo al doctor Ramiro Gómez Arzapalo, que es parte de este grupo que está en el programa de radio y que pues ha tenido ahí un inconveniente, se nos enfermó. Y sin voz, pues cómo puede estar entre nosotros. De todas maneras, muchos saludos, muchos abrazos, deseos que te vaya muy bien. Y por ahí otro saludo a Valente, porque nos ha dicho que tiene un problema laboral. Esperemos que todo se solucione de la mejor manera. Y desde acá, pues nuestro apoyo en nuestras oraciones. Dicho eso, pues vamos a iniciar el programa del día de hoy. ¿Me recuerdas el tema, por favor? Claro que sí, maestro. Pues hoy estaremos abordando el tema de misión en el mosaico de identidades y estaremos abordando todos estos elementos para ir desmenuzándolo poco a poco, comprendiendo el papel que desempeña la pastoral urbana en esta gran diversidad de identidades en la ciudad, en la urbe y en las diferentes realidades en las que nos vamos encontrando. Y resulta ser que las identidades no las podemos pensar como en matemáticas, que 1 es igual a 1 o 2 es igual a 2. No es así las identidades. Porque las identidades de los seres humanos, aunque sí parten de un conocimiento propio, al final también tiene que ver con los otros, los que son diferentes a mí, de tal suerte que desde lo que yo no soy, logro entender lo que sí soy. Pero es tan complejo esto que no debemos poner al lado ni olvidar que el ser humano no está puesto así como que en una tabla rasa y ahí simplemente lo soporta. Es decir, no solamente está en el espacio, sino que se relaciona con él para que deje de ser espacio y se vuelva territorio. Es decir, un espacio con significados, con símbolos. De tal suerte que ese territorio también contribuye a su identidad. Y dirán, ¿esto qué tiene que ver con la misión? Pues tiene que ver mucho porque, si ustedes recuerdan, la célula principal de nuestra iglesia es la parroquia. Y la parroquia tiene un territorio, no un espacio, o no un mero espacio, sino un territorio que está por ahí en el Código de Derecho Canónico, más o menos en el 515. Y además la parroquia no solamente es territorio como espacio significativo, sino que también es una porción del pueblo de Dios. Y esta porción del pueblo de Dios habla de una identidad, de tal suerte que territorio e identidad para la iglesia también es un hecho. Pero necesitamos avanzar en esto para no quedarnos en un solo punto. Para entonces necesitamos saber un poco más sobre el territorio y el espacio. Claro, entender esto que nos compartes es fundamental, porque justo entender la parroquia como un territorio es entender entonces que es una realidad compleja y multidimensional. En la parroquia, en este ejemplo que pones, bueno, podemos constatar cómo diferentes factores van entretejiendo el
el espacio comunitario parroquial, religioso, político, social, económico, cultural. Y entonces comprender el territorio desde estos presupuestos va a requerir superar estas visiones un poco simplistas o superficiales que lo reducen solamente a una delimitación espacial. Entonces, la parroquia en este sentido podemos decir que es una realidad compleja, multidimensional, como lo has expresado muy bien en torno al territorio. Y fíjense, queremos hablar de la parroquia porque hablar de una diócesis pues será más complicado. Vamos a hablar solamente de lo que implica una parroquia o las posibilidades de parroquia. Yo quiero iniciar con un ejemplito, una anécdota que finalmente me ha tocado colaborar. En una parroquia del oriente de la Ciudad de México me invitaron a colaborar y diríamos la consigna o la solicitud que me hacían era: ayúdanos porque nuestra parroquia, que va de tal calle a tal calle, de tal avenida a tal avenida, que era más o menos como 2 kilómetros de ancho por 1,5 de largo, más o menos, me decían, cuando vienen las grandes fiestas de la parroquia, no hay gente. Es decir, en Semana Santa, en Pascua, en Navidad, en la fiesta patronal, la gente se va. Y yo preguntaba, ¿y a dónde se va? Bueno, esta parroquia estaba como a 3 kilómetros del centro histórico de Iztapalapa. Y para quienes conozcan Iztapalapa, pues en Semana Santa se hace la gran representación con miles de personas allí. Incluso cierran las avenidas. Y entonces ahí se centra todo. Pero además el centro de Iztapalapa, que es de los más antiguos de la Ciudad de México, se encuentra ahí el Cerro de la Estrella y que se dice la cuna de la mexicanidad. ¿Por qué? Pues porque ahí se había un ritual del fuego nuevo en tiempo prehispánico, desde donde se medía el tiempo y ahí estaba el templo sacerdotal y eso, de ahí se apagaba todos los fuegos de todos lados, se prendía el fuego nuevo y se esparcía por todos lados, se iniciaba un siglo nuevo. Pero después tuvo mucha repercusión a lo largo de la historia. ¿A qué me refiero? Pues que con eso no se podía rivalizar. La gente se iba por allá, nos dejaba solos. Y otras personas iban a otras parroquias y entonces nos preguntábamos qué está sucediendo. ¿Por qué la gente decide irse a otros lados? Bueno, una respuesta es que uno no reconocían el territorio de la parroquia, no ubicaban que eso donde vivían no era el centro histórico de Iztapalapa, era otra parte. Y además porque tenía una identidad un poco feíta, díganmelo. Resulta ser que este territorio que estaba, les digo, 3, 4 kilómetros del centro de Iztapalapa, por ciertas situaciones vivían allí gente que había sido expulsada de los barrios de Iztapalapa por ser, gente indeseable. Estoy hablando de muchos años, no recientemente, muchos años o décadas. Entonces, quienes les gustaba la bebida, quienes les gustaba el juego y no estaban como en orden para vivir, fueron expulsados allí y por lo menos sus familias, la señora, los hijos, tenían chinampas, porque eran chinampas, y podían cultivar y podían alimentarse, pues al menos de lo que daba la tierra. Y entonces esa identidad pues no es muy deseada y se fue quedando de tal suerte que el territorio marcaba una identidad y pues nadie quería esa identidad y por tanto nadie querría ese territorio. Y entonces se iban. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante por dos elementos que mencionas. Uno, la cuestión del territorio, en el que podemos ir descubriendo en este ejemplo cómo y reafirmando que el territorio no es únicamente un espacio físico, sino también donde se va desarrollando todos estos temas identitarios, culturales, de valores, incluso de antivalores, y que se van ahí poco a poco consolidando y al final se convierte en una forma de mostrarnos al mundo, ¿no? Nuestra forma de territorio está tan vinculada a nuestra experiencia humana y cultural que, bueno, donde vamos y te paras dices, ¿de dónde eres, no? Hoy eres de la Ciudad de México, híjole, ¿no? En las zonas fuera de la capital a veces está esta idea de prejuicio
ejemplo, en torno a la identidad de las personas habitantes de la Ciudad de México. O eres de Hidalgo, o eres norteño, no eres de Monterrey. Todas estas expresiones muy coloquiales, a veces en forma de burla quizá, ¿no? Por ejemplo, hacia los del norte, que eres codo, que eres o tienes otras características, bueno, nos hacen ir entendiendo cómo el territorio, como espacio geográfico y no geográfico, está totalmente vinculado a nuestra experiencia humana y demostrarnos frente al mundo. Yo creo que es una carga, o más bien es un elemento importantísimo, fundacional de nuestra experiencia en relación con otros seres humanos fuera de nuestro territorio. Lo cual nos lleva a que, dependiendo el territorio en que te encuentres, va a ser tu identidad, lo cual también se traduce, y no solo en la Ciudad de México, sino en muchas partes del mundo, a que dentro de una misma ciudad hay diferentes territorios. Entonces se nota desde cómo se visten, cómo hablan, cómo se mueven, incluso a veces cómo bailan. Claro. ¿Sí? O sea, yo no sé bailar mucho, pero definitivamente los que son más del centro de la Ciudad de México bailan excelentemente ciertos ritmos, como la cumbia, la salsa y demás, y que yo de plano nomás no la armo. Pero en otros espacios bailan cosas diferentes. Y eso, aunque no lo querramos, dentro de este juego de territorios e identidades, va a haber conflictos, o puede haber conflictos. Digo, en esta parroquia que yo lo decía, el conflicto no era entre identidades, sino que la identidad que tenían no me gustaba. ¿Por qué? Pues porque significaba que estaba fuera de este conjunto de barrios que sí tenían prestigio para los lugareños de Iztapalapa. Y entonces toda mi identidad, que no me gustaba, pretendía reintegrarse al núcleo originario. Si esto lo transportamos, por ejemplo, a la montaña, en la Mixteca, donde también hay algo semejante y la identidad se da porque son católicos y la identidad se da porque son protestantes, entonces en un mismo territorio hay una disputa. Claro. Y entonces ya no es un solo territorio, sino son dos territorios que se sobreponen. Ahora imaginemos por ejemplo, Argentina o Quito o cualquier ciudad que hay varios territorios que se sobreponen. A eso se llama multiterritorialidad. Y eso lo complica todavía más, porque significa que no solamente hay multiterritorios o territorios sobrepuestos porque son significados, sino que además hay identidades que se sobreponen y que se disputan ese territorio. No sé si te ha tocado enfrentar alguna situación de ese tipo. Sí, claro, me vienen muchos ejemplos a la cabeza y regreso un poco a lo que mencionabas. Es decir, una parroquia, tenemos que entender que en una parroquia subsisten múltiples territorios, ¿no? A veces creo que uno de los grandes desafíos de los agentes de pastoral, incluyendo al párroco, es el descubrir poco a poco sobre qué territorios está asentada la parroquia. Porque aunque el espacio físico puede estar muy delimitado por una calle, por una avenida, por colindancias, dentro de la parroquia, estos multiterritorios tienen diferentes identidades y al tener diferentes identidades tienen también diferentes formas de manifestarlo, por ejemplo en la expresión religiosa. Y pienso en una parroquia, voy a poner el ejemplo que, bueno, me toca cotidianamente estar con la comunidad sorda. La comunidad sorda justo tiene un territorio no físico, sino simbólico. Y entonces en algún momento en alguna parroquia de La Mancha, los sordos querían tener su misa sorda, ¿no? Todo en lengua de señas. Y entonces había un choque entre los intérpretes oyentes que tienen otra identidad y la comunidad sorda, porque ellos decían, bueno, para la misa vamos a cantarle a la Virgen sorda las mañanitas con el coro. Y entonces querían traer las guitarras y las maracas y todo. Y los líderes sordos, no.
lo vamos a hacer nosotros les vamos a cantar en lengua de señas. Estas disputas justo de las que hablas, creo que son muy importantes, uno, para entender las dos identidades que están presentes, y creo que los agentes de pastoral, de manera especial los sacerdotes, tendrían que ser los grandes mediadores entre estas disputas territoriales que en un mismo espacio geográfico podemos ir descubriendo. El ejemplo que has puesto, la verdad, es muy ilustrativo porque es tan polar que queda claro. Porque no solamente el territorio es un espacio simbólico, es decir, no es meramente material, sino que transmite significados a los que uno responde y se los apropia, los rechaza, lo cual se convierte también en comportamientos, sino que cada territorio, aunque se sobrepongan, que tiene una identidad, tiene una cosmovisión. Y perdónenme, pero las cosmovisiones que se enfrentan, que se traslapan, que se sobreponen, causan complicación si no tenemos elementos para dialogar. Tan sencillo, y por eso me gusta el ejemplo, porque entre el que escucha y el que no escucha, la comunidad de oyentes y la comunidad sorda, cosmovisiones tan diferentes que no logran articular un solo culto. Y a lo mejor no necesitan hacerlo, pero se convierte en una disputa por quién va a hacerlo primero, quién lo puede hacer mejor, y en lugar de cooperación se viene una competitividad, con lo que conlleva de desastre. ¿Por qué? Porque quién lo hace mejor. Y eso para una parroquia es terrible. Sí, pues creo que es uno de los orígenes, si no se cuida muy bien, de los grandes problemas al interno de la vida parroquial. Quisiera aprovechar para saludar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la Universidad Intercontinental, del CEBIM MG y de Misioneros de Guadalupe, porque nos están haciendo llegar algunas preguntas, algunos saludos, y se me hace muy, muy interesante esta pregunta que lanzan, por eso ahorita quiero presentarla. Y la pregunta es la siguiente, dice: ¿la parroquia podría ser un catalizador de unidad en los territorios urbanos con tanta diversidad cultural? Me parece que sí, pero yo iba a tocar ese punto. Cuando mencionaste que el sacerdote debe mediar, significa que debe tener la capacidad, primero, para identificar las diferentes identidades. Y luego tener la capacidad para darse cuenta de cómo se están traslapando los territorios. Eso no es fácil. Claro. Eso no es fácil. Porque debiera tener una visión de antropólogo, por ejemplo, que permita esa identificación cultural, de sociólogo para que desmenuce las relaciones sociales, el comercial psicólogo social, para que viera esos grupos cómo se están interaccionando, o de cualquier otra área de las ciencias sociales, porque yo entiendo que la filosofía nos da muchas herramientas para entender los significados, las cosmovisiones, y que la teología nos permite los elementos para evangelizar, pero nos falta la otra parte de poder identificar, les digo, identidades en territorios que se van traslapando. Un ejemplo tan sencillo, no sé si en todos lados, pero sí por lo menos en la Ciudad de México y otras partes de Latinoamérica, se habla de que debe sectorizarse la parroquia. Es algo muy común que se hable sectorizar la parroquia. Pero tiene que ver con esto. ¿Cómo sectorizas la parroquia para que justo pueda haber unidad, pueda ser el momento de articular, de ser una comunidad de comunidades, como dice el magisterio? Pues el gran problema es, les decía, cómo hacer los sectores. Usualmente se dice, la parroquia va de tal calle a tal calle, de tal avenida a tal avenida, y entonces, pues hay calles, y entonces 1, 2, 3 calles es un sector, 2, 3, 4 calles, otro sector, y este es otro sector, y ya. Pero no pone atención a cómo esas calles son territorio, o está dividiendo un territorio a la mitad, o está metiendo allí a más de un territorio, y entonces está generando más bien una cuestión de enfrentamiento más que de comunión.
Y me parece entonces que el ejercicio sobre la sectorización debiera ser diferente como propuesta. Digo, si están funcionando, ya no le muevan, pero si están empezando a pensar cómo sectorizar, mejor ubiquen esas identidades que se mueven en los territorios y las disputas. Claro, creo que la parroquia puede ser justo un lugar de encuentro de todas las identidades, donde todas las expresiones culturales, simbólicas y religiosas tienen cabida. El Evangelio no tiene cultura. El Evangelio más bien hace florecer las culturas. El Evangelio no pertenece solo a una forma única y exclusiva de manifestarse, sino que tiene múltiples rostros. Y creo que la parroquia tendría que ser este espacio multifacético donde se valora cada una de estas identidades y que bueno, el sacerdote, regresando a este punto, tendría que hacerse todo para todos, ¿no? Es decir, comprender que si con los pueblos originarios es muy importante el elemento del incienso, de quizá de algunas expresiones rituales, bueno, que el padre lo llegue a comprender, comprenda el significado y entonces se meta a este proceso de inculturarse, ¿no? Con la comunidad sorda lo mismo, poniendo como ejemplo que comprenda esta identidad y sobre esta identidad entienda, bueno, que el Evangelio se comunica a través de una lengua no oral, de una lengua gestovisual y cada uno de los puntos importantes para este territorio simbólico, bueno, pues la parroquia en ese sentido pueda ir cambiando de rostros, pueda ir valorando y promoviendo la diversidad de identidades que tiene. Ante esto, y me parece que no debemos ser ingenuos, los tiempos que vivimos tienen que ver con un ejercicio del poder. Ya varios pensadores, entre ellos Foucault, ha dicho que el territorio es un ejercicio de poder. Incluso yo que he escuchado, cuando un sacerdote lo invitan a presidir una Eucaristía fuera de su parroquia, o a una parroquia que no le pertenece, por decirlo de esa manera, necesita permiso. Ya sea si es de una diócesis diferente del obispo, ya sea de la misma diócesis del párroco. ¿Por qué? Porque al ser un territorio, quien está en ese territorio necesita administrar los recursos que están en ese territorio. De modo que si alguien externo llega y quiere apoderarse, quiere hacerse de esos recursos, entran en disputas y en problemas. Nuevamente, es una cuestión de identidad, es una cuestión de poder. Y eso se va replicando en muchos aspectos, porque una parroquia común que conozcamos, y no importa dónde estemos, no solamente es una cuestión religiosa, tiene que ver con una cuestión del estado civil al que pertenece o en donde está. Entonces, no solamente es el poder e identidad religiosa, sino además hay que poner el poder político, estatal, y además los poderes económicos, porque hay consumo, hay mercado y hay que disputarlo. Y así hay otras tantas cosas. Cuando hablamos de parroquia, entonces, no solo es una cuestión religiosa, sino también económica, social, política, cultural, que se juegan. Y esto, como bien dijiste al inicio, es algo mucho más complicado. Claro, y que podemos observar que desde la misma experiencia trinitaria, a través del proceso de encarnación, Jesús se encarnó, tomó rostro humano. También creo que el Evangelio se encarna en estas diferentes identidades, se manifiesta en estas diferentes cosmovisiones, se expresa y que bueno, la figura de Jesús de Nazaret sigue siendo para nosotros modelo de cómo poder encarnarnos en estas realidades y poder hacerlas también florecer, ¿no? Creo que la parroquia, insisto, tendría que ser este espacio donde las identidades florezcan. La parroquia no tendría que ser un espacio restrictivo, normativo, sino más bien un espacio donde todas ellas puedan convivir,
puedan estar en unidad sin perder su diversidad y su identidad, y que bueno, al final descubrir que acercarnos a una parroquia es acercarnos a un espacio muy diverso, donde cada uno podemos ir expresando lo que somos y la manera en la que podemos mirar al mundo, la manera en la que vivimos nuestra fe, y que en comunidad podemos ir también retroalimentándonos, creciendo en este espacio multidimensional. Bien, pues antes de continuar, porque todavía queda bastante que dialogar, vámonos a un corte justo con nuestros técnicos. Los misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica, formada por sacerdotes que consagramos nuestra vida a la misión adyentes, fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe, patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como autoridad suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org. Con María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. Descubra todo el contenido de Misioneros de Guadalupe en WhatsApp. Desde su celular, únase a esta gran obra de evangelización. Es muy sencillo. Entre a nuestro sitio web misionerosdeguadalupe.org y dé clic en el icono de nuestro canal de difusión. Difundamos juntos la misión de Dios. Ahora en WhatsApp. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Pues ya estamos de regreso con ustedes en este programa Rutas de la Misión, hablando justamente de la misión en el mosaico de identidades. Y hemos estado abordando que estas identidades no se dan en un vacío o solamente en una cuestión social, sino que está referida a la territorialidad, es decir, a un espacio de significados que tienen una cosmovisión y un sentido de vida muy propio. Sí, justo abordando estos temas, hablando sobre que la pastoral del territorio incluye las realidades humanas, sociales, culturales, de las personas que habitan en un determinado lugar, ¿no? Y cómo el papel de la parroquia es crucial también en el desarrollo de todas estas comunidades, de todos estos espacios. Y claro, si bien es cierto que la diócesis es como la unidad, o mejor dicho, la unidad más importante dentro de la Iglesia Universal, porque son las comunidades que tienen parroquias, hemos querido más bien abordar la célula de cada diócesis, que es la parroquia. Y bueno, yo quiero comentar otra anécdota propia que tiene que ver con este momento en donde no se atienden a las identidades y resulta en proyectos, entre comillas, fallidos. Al norte de la Ciudad de México también estuve colaborando y el párroco me preguntaba si era posible, si yo recomendaba construir una capilla, que la que se tenía muy viejita, ya muy deteriorada en los techos. Entonces la idea era quitar todo eso y construir de cero una nueva capilla más sólida, mejor hecha, más agradable. Para eso me puse ahí a investigar un poquillo, se llama trabajo de campo. No les canso mucho con esos detalles, pero sí les comparto la conclusión a la que llegué y con lo que le respondí. Y es que yo le decía,
Después de conocer a la comunidad, de hablar con los integrantes, con varios de ellos, de mapear todo lo que hay allí, no te lo recomiendo, porque la identidad de esta parte de tu parroquia tiene interés más social sobre sus propios hogares y casas y su propia subsistencia que en hacer una red entre ellos, una verdadera comunidad. Y yo le decía, si tú quieres construir la capilla, te vas a quedar solo, no va a haber recursos humanos, financieros, y entonces tu proyecto se va a alargar demasiado y te va a salir sumamente caro. Así que yo me propondría trabajar en la identidad de las personas de este territorio para que tuvieran una visión diferente y pudieran ser comunidad, y después con ellos ver la manera de construir la nueva capilla. Bueno, pues resulta ser que decidió construir y sucedió eso. Nadie le ayudó, o bueno, casi nadie le ayudó, y esa capilla terminó siendo pues casi olvidada solamente para algunos eventos y no hizo lo que se pretendía, una verdadera comunidad, o por lo menos hasta donde yo me quedé. ¿Qué quiere decir eso? Pues justamente el no tener la capacidad o las herramientas, la formación para ver estas identidades y cómo se han desarrollado, en qué momento están y cómo interactúan con su territorio, es algo que se necesita, si no, los procesos, los proyectos que se tengan pueden fracasar, aunque el evangelio está hecho para todo el mundo. Claro, sí, como este enfoque multidimensional de territorio, bueno, pues ayuda a entender justamente que la pastoral no puede aplicarse de la misma manera a todas las comunidades y a todos lugares, ¿no? Partir del presupuesto que cada comunidad tiene características propias, como su historia, su cultura, sus necesidades y sus desafíos. O no la tienen. O no la tienen, correcto, sí, y que hay que justamente descubrir todos estos elementos, porque entonces la pastoral, el trabajo pastoral tendría que adaptarse a este contexto territorial para responder de una manera más adecuada a estos procesos que la misma comunidad tiene. O, en su caso, como ya lo mencionas, favorecer la construcción de un proyecto comunitario que no va a venir de afuera hacia adentro, sino que en el papel del sacerdote, por eso es crucial, será el gran cirujano comunitario para ir descubriendo qué es lo que necesita la comunidad, y que entonces el proyecto surge o emerge de justo del interior de la comunidad, de su memoria histórica, que a veces es un elemento que se deja de lado, ¿no? Y que la memoria al final es la custodia muchas veces de la historia de todas las personas y de los lugares, ¿no? Y que entonces de la memoria pueden surgir grandes proyecciones hacia el futuro en cuestiones pastorales. Y que eso se va concretando en cosas tan específicas como la estructura física de la parroquia, ¿no? Por ejemplo, hay a nivel arquitectónico parroquias que se han construido muy grandes, muy estéticamente bellas, pero que la gente no le gusta y no asiste. Y de pronto vemos iglesias tan viejitas, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, está en Coyoacán, San Juan Bautista, que ya tiene muchos años, muchísimos años, y que la gente sigue entrando. ¿Por qué? Porque le gusta. ¿Será que tiene que lo arquitectónico, que tiene su estética, le llama más la atención, le permite más la oración? No tengo idea exactamente qué sea, pero va allí y lo hace con gusto. Y puede esperar y puede estar de pie. En cambio, otras propuestas quedan vacías. ¿Por qué? Porque en esas construcciones físicas se vierte o no la identidad de los que están allí y les habla, se ven reflejados. Sí, fíjate que quisiera compartir ahorita que te escucho un ejemplo muy interesante
que lo he escuchado de Misioneros de Guadalupe, ¿no? Misioneros de Guadalupe ha iniciado, no sé si hace poco, hace mucho, un proceso de hablar de ámbitos pastorales, que es justo esto, los territorios simbólicos. Y entonces algún misionero de Guadalupe me contaba que había por ahí un misionero en Kenia que alcanzó a descubrir todos estos elementos de la tribu Masái, esta tribu que es seminómada, y él era uno de los grandes opositores a la construcción de templos físicos, arquitectónicos, porque descubrió justamente que la tribu Masái, al ser una tribu seminómada, pues va cambiando. Y entonces, ¿cuál era el modelo pastoral que él quería proponer? Una iglesia seminómada, en donde el misionero va con la comunidad, acompaña y celebran la fe en una experiencia más natural, como ellos lo tienen acostumbrado. Eso por un lado. Entonces creo que esto se me hace sumamente interesante. Y por otro lado, este proceso también que la Pastoral de Pueblos Originarios ha venido impulsando los últimos años. Hablar de iglesias autóctonas, iglesias con rostro indígena, iglesias con rostro joven, iglesia, en el caso de la comunidad sorda, hablar de una iglesia sorda. Es decir, creo que la iglesia también poco a poco ha ido descubriendo esta riqueza, la ha ido trabajando y bueno, ha ido poniendo también su granito de arena en la construcción de estas sociedades cada vez más diversas, más cercanas y ojalá, bueno, que sean proyectos que sean de gran beneficio. Quiero poner un paréntesis en esto porque estamos olvidando algo. Y es que la cultura o la sociedad en que vivimos actualmente no propicia esto. Propicia más bien la individualidad. Y de pronto el sujeto, cualquiera de nosotros, se enfrenta a un mundo en donde si uno no atiende sus necesidades, nadie las va a atender por uno. Uno se vuelve autorreferencial. Y entonces uno hace lo necesario para satisfacer esas necesidades que nadie va a resolver. Y eso se llama autogestivo. ¿Por qué? Porque quiere una vida buena o mejor. Esas tres características que todos nosotros actualmente tenemos en mayor o menor grado, le suelo llamar empoderamiento. Pero ese empoderamiento resulta ser que no corrobora necesariamente a estas comunidades, porque tiende a polarizarse a, como dirían mis abuelos, primero yo, después yo y siempre yo. Y ante ese sujeto empoderado, entonces, resulta ser que las identidades se van diluyendo. Resulta ser que las comunidades se van rompiendo. Y ya no tendría tanto sentido nuestro territorio, porque se ha roto desde lo simbólico, sino mi territorio. Y entonces mi territorio es donde yo me subo al auto y yo manejo, y no te metas a mi carril. No es nuestro carril, no es nuestra, es mi ciudad, y conforme voy avanzando voy territorializando. Y nadie puede meterse conmigo. Pero imagínense todos los que somos en las ciudades haciendo lo mismo, pues entramos en un conflicto tremendo. Si eso nos sucede en las parroquias, sucede exactamente lo mismo. Quiero pensar en aquel agente de pastoral que dice, es mi liturgia, o es mi ministerio y solamente yo voy a leer, yo solamente voy a ayudar, y entonces impide el acceso de los demás. Entonces, ese es otro tipo de identidad que tenemos, pero que la multiterritorialidad es tan atomizada, tan movible, que es imposible hacerlo. Y eso es otra dificultad, pues, para la iglesia en general. Claro, esto del territorio tiene, como mencionas, implicaciones de relaciones de poder. Creo que estos temas de decir es mi espacio, es mi lugar, que también tristemente dentro de la comunidad eclesial nos van llegando todas estas experiencias, la vocación de la iglesia, de la parroquia, tendría que ser justo una experiencia sanadora, ¿no? Porque en medio de este mundo tan convulso, tan individualista,
muchas veces se generan heridas muy profundas entre las comunidades, entre las parroquias, entre las sociedades, y que bueno, el papel o el ministerio de la Iglesia en estas experiencias tendría que ser de sanación, de curación, de cómo poder acompañar no solamente a las personas que están sumergidas en este individualismo, sino también cómo las heridas que ha dejado el individualismo en la comunidad pueden ser sanadas. Y creo que cuando la parroquia va comprendiendo estos elementos, la parroquia va sanando a través de métodos de participación comunitaria, de escucha. Esto que el Papa Francisco impulsó sobre el camino sinodal, creo que es una de las grandes de los grandes remedios o medicinas a nuestras sociedades individualistas. Vamos a caminar juntos, escuchándonos juntos, compartiendo juntos, sabiendo que al final tendremos diferentes caminos por el cual vamos avanzando en la vida comunitaria, personal, espiritual, pero que la meta sigue siendo la misma: tener una experiencia humana, fraterna, una experiencia de Dios en estas mismas notas. Justo esta propuesta que nace o se explicita desde el Papa Francisco, pero que finalmente es un camino que la Iglesia ha ido transitando, me parece, como bien dices, algo que abona a las identidades, a reconocer las identidades y a reconocer sus territorios, porque en la metodología sinodal se juntan, se escuchan, se exponen las ideas sin juzgarlas, se escuchan. Y después, cada uno de los que están participando rescata las ideas más importantes de los demás, no la propia, porque yo ya la emití, sino de los demás. Y además de todo esto, tenemos puesto el corazón, puesta el alma en que el Espíritu Santo está allí, de tal suerte que es otro en la mesa dialogando, y que al escucharnos, al rescatar las ideas de los demás, entonces se rompe este individualismo, pero se reconoce la propia identidad. Se reconoce la identidad territorial, pero no se disputa ese territorio, sino que se va articulando de tal suerte que al final esas acciones pastorales van a atender justamente mi territorio, nuestro territorio, mi identidad, nuestra identidad, y formamos eso que tanto decimos, una comunidad de comunidades. Es decir, este Dios encarnado que se hace presente en nosotros. Sí, justamente este filósofo Paul Ricoeur decía que las identidades se construyen narrativamente en relación con los lugares y las memorias que compartimos. Es decir, esto me hace pensar que el territorio, por lo tanto, no es un espacio estático, sino más bien un espacio dinámico, en el que constantemente hay movimientos internos. Para mí, creo que el territorio, esto de lo que estamos hablando, es el elemento más tangible de la presencia del Espíritu Santo en nuestras comunidades parroquiales. El Espíritu Santo que aletea, que mueve, que es dinámico. Las parroquias, en este sentido, no pueden ser espacios permanentes, sin cambios, sin diferentes tonalidades, sino que por el contrario, entre más dinámica es una comunidad, entre más se reconocen estas identidades y se favorece el fortalecimiento de estas, bueno, creo que podemos ir diciendo que el Evangelio va mostrando sus frutos, va creciendo en la experiencia personal y sobre todo en nuestra experiencia comunitaria. Ante eso hay que agregar otro elemento que complica todavía más el asunto. O sea, no solamente es el territorio, las identidades, el sujeto empoderado, no solamente está las disputas entre ellos, como bien has dicho, sino algo que es muy económico de nuestros tiempos, y es esto que le llamamos outsourcing. ¿Qué significa eso? Bueno, que las empresas se van moviendo a través de los países de acuerdo a los beneficios que se tienen. Pero ¿eso qué conlleva? A que si me conviene tener mi empresa en esta parte del estado, cuando las condiciones cambian,
yo me la llevo. Ahora, con ciertas situaciones con el país del norte, con los aranceles, pues muchas de las empresas dicen, no me conviene estar fuera de Estados Unidos, me regreso a Estados Unidos. Pero se llevan todo. ¿Y qué pasa? La gente que había hecho su hogar en relación a su trabajo, se queda sin trabajo, pierde sentido y ¿a dónde se va? Eso también se denomina precarización del territorio, porque pierde significado, porque ya no tiene sentido ahí, tengo que moverme. Y si a eso le aunamos las guerrillas, los movimientos bélicos, los desplazamientos, la migración obligatoria, entonces esta precarización del territorio impacta a las parroquias. Si pensamos que una parroquia estaba puesta junto con o en la unidad habitacional, porque es enorme, y esa unidad habitacional estaba ahí porque cercana estaba una gran empresa, y se va la gran empresa, pues se va a vaciar. ¿Y qué va a pasar? Se va a vaciar la parroquia. Y entonces, ¿cómo subsiste? Y esto es un fenómeno que a diferentes escalas se ha dado en Europa, porque ya muchas parroquias dejan de existir y sus templos se convierten en museos, cafés o demás, que lo tenemos también en Estados Unidos, donde se juntan varias parroquias para que lo puedan atender los sacerdotes y se convierten en grandes territorios megaparroquiales, pero que no todos los parroquianos van a las parroquias. ¿Por qué? Porque son tan grandes y tantos desplazamientos que me prefieren quedarse. Esto aún en México no sucede, o no sucede de esa manera, pero ya lo hemos visto en otros países. Claro, y que el punto de referencia será regresar a algo fundamental, el tema de la dignidad humana. Cómo nuestros modelos comerciales, económicos, muchas veces han dejado, ¿no? La gran mayoría de veces han dejado al ser humano fuera de un punto de referencia. Y entonces el territorio, la economía, la cultura, las identidades jamás estarán por encima de la dignidad humana. Creo que el punto de construcción, la roca firme sobre la que se asientan todas estas experiencias tendrá que ser la persona humana con su dignidad, con su valor, y que entonces nos ayudará a poder recordar cuál es el origen o la finalidad de la persona humana en todos estos procesos. Ahora, lo que estamos exponiendo no significa que el panorama es totalmente negro, que vamos a abandonar el barco, que mejor nos dedicamos a otra cosa. No nos referimos a eso, sino que al no ser ingenuos y poder reconocer todo esto, podemos, como bien lo decía Edwin ya hace varios momentos, enfrentar la situación y permitir que la parroquia subsista. ¿Por qué? Porque va adecuándose. ¿Por qué? Porque va permitiendo estas identidades, estas territorialidades, y va atendiendo sus necesidades. Yo recuerdo que por lo menos algunas parroquias han modificado sus horarios de atención. ¿Por qué? Pues porque si la gente no puede ir de lunes a viernes a ningún horario, pues lo va a hacer en domingo. O si ni siquiera puede ir en domingo, ha puesto horarios de 8 a 10 de la noche, donde la gente llega. Claro. Y ahí aparta la celebración, y allí va a su plática de X cosa, o lo hace virtual, que esa es otra manera. Ahora actualmente, esto es una herramienta que no podemos dejar en el olvido. Es decir, necesitamos, como bien decía Edwin, afrontar esta gran dinamicidad del ser humano, sus identidades, sus territorios, y la iglesia sea justamente eso, al encarnarse, asumir la misma dinamicidad, la misma creatividad, para que siga haciendo lo que le toca, haciendo la misión, llegando a todos con la evangelización, que como otros momentos lo hemos dicho, y desde luego el magisterio lo ha dicho, no es un mero adoctrinamiento, ideologización, sino es un modo de estar, de vivir en el mundo.
Claro, y maestro, si nos permites, vamos a ir ya haciendo el cierre de nuestro programa. Y fíjate que con todo lo que comentas, hemos venido comentando, a mí me parece importante que a todos los que nos ven les dejemos una tarea muy sencilla. Y la tarea será descubrir nuestra propia identidad, repensarla, meditar en torno a ella. A veces, ahorita que estamos hablando sobre identidades, territorios, símbolos, cultura, damos por entendido eso, y creo que también hace falta en la vida hacer una pausa para pensar cuál es mi identidad personal y también mi identidad comunitaria. Muchos de nosotros hemos estado o hemos nacido en un lugar, nos hemos trasladado por estudios a otro, estamos en otro lugar por trabajo, y nuestra identidad y nuestra experiencia comunitaria se va enriqueciendo de todas estas diferentes identidades en las que nos vamos encontrando inmersos. Entonces, yo quisiera que cada uno de nosotros, todos los que nos ven y nos escuchan, pudieran tener como tarea pensar un poco acerca de su propia identidad. ¿Cómo ha sido la construcción de nuestra identidad? Hoy, ¿de qué estamos hechos culturalmente, simbólicamente? ¿Y en dónde me siento firmemente anclado en el tema de territorio, de identidad? Y entonces, ¿cómo puedo, desde mi experiencia personal y comunitaria, insertarme en una experiencia parroquial, en una experiencia quizá de un movimiento social, pero que al final, desde lo que soy, desde mi forma de mostrarme al mundo, puedo aportar mi granito de arena para que este mundo sea cada vez más justo, más humano y más solidario? Me parece un muy buen ejercicio. Y si les queda duda, cuando uno está fuera del territorio, se siente vulnerable. Se siente a veces amenazado, con cierta agresividad. Pero cuando uno entra a su territorio, y pueden ser kilómetros, pueden ser metros, uno dice, ya llegué. Hasta uno se relaja. Uno respira, uno sonríe y dice, sí. Entonces, una manera de hacer el ejercicio es ese, donde cuando llegan, respiran, se relajan, es ahí donde su identidad empieza a florecer. Creo que es muy buen ejercicio justo para lo que necesitamos, y ojalá sea no solamente su casa, no solamente la universidad, también a donde asisten al culto, a su parroquia, con sus amigos, a lo mejor ahí donde van a tomar alguna bebida, a algún restaurante, no lo sé, pero entonces se darán cuenta de las múltiples maneras que tienen de expresar su identidad en sus territorios. Me parece genial. Perfecto, maestro. Pues creo que con esto vamos a ir cerrando, agradeciendo a cada una de las personas que nos siguen a través de los diferentes canales de comunicación, su presencia, su fidelidad al programa. Hay mucha gente que cada viernes nos sintoniza, les agradecemos mucho, y quisiéramos terminar agradeciéndole a Misioneros de Guadalupe, que nos recibe aquí en su estudio de grabación, en su casa, a la Universidad Intercontinental, a la Universidad Católica Lumen Gentium, por todo este trabajo que se va realizando, y pues sobre todo le agradecemos al Centro de Vinculación Intercontinental Misionero de los Misioneros de Guadalupe por suscitar estos espacios. Recordarles que estamos para servirles. Ojalá que en algún momento también, si alguna de las personas que nos ve le gustaría venir aquí al estudio y estar con nosotros, la invitación está más que abierta. A través de las redes sociales nos pueden contactar, y nos gustaría mucho también escuchar lo que piensan, lo que les ha ayudado a ir reflexionando en torno a estos temas. Pues no nos queda más que despedirnos, agradecer nuevamente su participación en este programa, nuevamente desearle al doctor Ramiro que se recupere pronto para que esté con nosotros. Y sin más con eso, pues muchas gracias.